En este video abordaremos el cuarto tema de la unidad 4, cadenas de Markov, y hablaremos sobre los casos especiales que tienen ciertas cadenas de Markov. Aquí nos dice que para poder analizar las cadenas de Markov es necesario estudiar cómo los matemáticos clasifican los estados de una cadena de Markov. Utilizaremos la siguiente matriz de transición para el análisis. Aquí tenemos una matriz de transición con 5 estados y aquí dentro de esta matriz tenemos las P y J que definen las transiciones de un solo paso. Esta matriz de transición se transforma en la siguiente cadena de Markov que está compuesta por dos subconjuntos cerrados. Ahorita hablaremos más al respecto. En las definiciones, o más bien cómo los matemáticos definen las diferentes cadenas de Markov que nos van a servir para analizar estas cadenas de Markov, como en los temas que ya vimos anteriormente, como el cálculo de las probabilidades de transición en n pasos o el cálculo del estado estable. Aquí nos dice que dado dos estados I y J, en la matriz de transiciones tenemos 5 estados. Una trayectoria de I a J es una secuencia de transiciones que comienzan en I y terminan en J, tal que cada transición en la secuencia tiene una probabilidad positiva de ocurrencia o de ocurrir. Por ejemplo, yo puedo definir que mi estado I es el estado 3 y que yo quiero alcanzar el estado J, que vendrían siendo el estado 5. Entonces, el concepto nos dice que una trayectoria es la que me permite definir cómo yo puedo alcanzar el estado J a partir del estado I. Entonces, la trayectoria para llegar de 3 a 5 sería que me puedo ir de 3 a 4 con un 70% de probabilidad y de 4 a 5 con un 10%. Entonces, así se define una trayectoria. Luego tenemos que un estado J es alcanzable desde el estado I si hay una trayectoria que conduzca de I a J, como lo acabamos de ver. Se dice que dos estados I y J se comunican si J es alcanzable desde I e I es alcanzable desde J. Vamos a ver si 3 es alcanzable a partir de 5. Ya sabemos que 5 es alcanzable a partir de 3 por la siguiente trayectoria, de 3 a 4 y de 4 a 5. Pero también me puedo dar cuenta que 5, yo me puedo ir de 5 a 4 y de 4 me puedo regresar a 3. Quiere decir que sí es alcanzable de I a J como de J a I. Luego nos dice que un conjunto de estados S en una cadena de Markov es un conjunto cerrado si ningún estado fuera de S es alcanzable desde algún estado S. Aquí tenemos dos conjuntos cerrados, el estado o el conjunto S1 y el conjunto S2. Estos dos conjuntos no pueden ser alcanzables mutuamente. ¿Por qué? Porque no hay una conexión entre los estados 1 y 2 con alguno de 3, 4 o 5. Luego nos dice que un estado I es un estado absorbente si P y I es igual a 1. Aquí veremos que al parecer no hay estados absorbentes. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, vamos a suponer que yo tuviera un estado 6 y que el estado 6 es alcanzable a partir de 5, pero el estado 6 solamente es alcanzable de sí mismo y aquí con una probabilidad de 1. Entonces aquí yo pudiera decir que el estado 6 es un estado absorbente. No es el caso para esta matriz de transiciones. Luego tenemos que un estado I es un estado transitorio si existe un estado J que es alcanzable desde I, pero el estado I no es alcanzable desde el estado J, como en el ejemplo que acabamos de ver para el estado absorbente, que yo puedo alcanzar a 6 a partir de 5, pero ya no puedo alcanzar 5 a partir de 6 porque ya sería un estado absorbente. Luego nos dice si un estado no es transitorio, se llama estado recurrente, es decir, que puede ser alcanzado a partir de diferentes puntos. Por último dice que un estado I es periódico con K mayor que 1 si K es el número más pequeño, tal que las trayectorias que conducen del estado I de regreso al mismo estado I tienen una longitud que es un múltiplo de K.
Si un estado recurrente no es periódico, se conoce como aperiódico. Por ejemplo, si yo tuviera una cadena de Markov de la siguiente forma. Aquí tengo el estado 1, el estado 2, el estado 3, con sus diferentes transiciones. Vamos a suponer que aquí es 1, aquí también es 1 y acá es 1. Aquí, ¿cuál es la periodicidad del estado 1? Es decir, ¿con cuántos pasos yo me puedo regresar al estado 1? Aquí sería 1, 2 y 3. Quiere decir que es periódico con k igual a 3 para el estado 1. La periodicidad del estado 2, ¿cuál sería? También sería la misma. Sería 1, 2 y 3. Estoy de vuelta en el estado 2. También k es igual a 3. Y lo mismo va a pasar para el estado 3. Sería 1, 2 y 3. Entonces esta cadena de Markov tiene una periodicidad de 3 para todos sus estados. Pero en el caso en que si un estado recurrente no es periódico o una cadena de Markov no es periódica, entonces se conoce como aperiódica. Que cada estado tenga una periodicidad diferente para regresar al mismo punto. Y por último, hablamos de las cadenas ergódicas. Aquí nos dice que si los estados en una cadena son recurrentes, ya vimos lo que es la recurrencia. Si son aperiódicos y si se comunican entre sí, se dice que la cadena es ergódica. Aquí para efectos de análisis vamos a decir que la matriz P1 es ergódica, la matriz P3 también es ergódica y la matriz P sub 2 no es ergódica. Lo siguiente queda para que ustedes hagan el análisis por qué P1 y P3 son ergódicas y P2 no lo es. El último punto es el manejo del software y prácticamente las cadenas de Markov en la mayoría de las aplicaciones se utiliza Excel para hacer los cálculos de las matrices de transiciones en n pasos y para hacer el cálculo de las probabilidades del estado estable. Y con esto terminamos la unidad 4.